¿Qué pasaría si te dijeran que un niño de 9 años logró lo que 8 mecánicos adultos no pudieron? En un pequeño taller, bajo el sol ardiente, ocurrió algo que nadie esperaba. Una historia de fe, sensibilidad y escucha que cambió más que un motor. Cambió una vida. Prepárate para descubrir cómo lo imposible se vuelve real cuando alguien escucha con el corazón. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez te han subestimado. Esta historia es para ti. A veces, los grandes milagros comienzan en los lugares más sencillos. Ese día, bajo el sol ardiente del mediodía, un pequeño taller vibraba con vida. No tenía letreros elegantes ni herramientas modernas, pero había algo especial en el aire. La presencia de un niño con los ojos atentos y las manos dispuestas. Mateo Ramírez, con apenas 9 años, no tenía diploma ni uniforme, pero tenía lo más valioso: un corazón dispuesto a servir y unos oídos que sabían escuchar. ¿Sabes? En la vida no se trata de tener todo lo que los demás tienen. A veces, lo único que necesitas es estar presente, con humildad, aprendiendo en silencio. Así como Mateo, muchos niños tienen dones escondidos, esperando el momento justo para florecer. No importa si aún no sabes todo, lo importante es querer aprender, tener paciencia y confiar en que todo llega a su tiempo. Eso es sabiduría y eso también es fe. En medio del ruido de las herramientas, Mateo observaba. No jugaba con su celular, no buscaba distraerse. Él miraba, aprendía, absorbía cada detalle como quien sabe que algo grande está por venir. Y qué importante es eso. Estar atentos, abrir los ojos y el corazón, porque a veces el aprendizaje no viene en forma de lección, sino en la forma de una oportunidad silenciosa. ¿Cuántas veces subestimamos los pequeños comienzos? Un taller sencillo, un niño curioso, un día cualquiera. Pero cuando se une la pasión con la constancia, cuando hay amor por lo que se hace y respeto por lo que se aprende, todo lugar, por más humilde que sea, se convierte en un templo de crecimiento. Así era ese taller. Más que un espacio de motores, era un lugar donde un corazón puro comenzaba a despertar. Y es que Dios no se fija en apariencias, Él mira lo que hay dentro. Por eso los grandes cambios muchas veces comienzan en los pequeños, y los que muchos pasan por alto, Él los elige para enseñar a otros. Mateo no sabía todo lo que estaba por vivir, pero ya caminaba con la disposición que mueve montañas. La disposición de un alma humilde, de un niño que sin saberlo ya estaba siendo guiado por algo mucho mayor que él. Ese día caluroso no fue un día cualquiera. Fue el inicio de una historia que nos recuerda que todos tenemos un propósito y que a veces los primeros pasos de ese propósito se dan en medio del sudor, del ruido, del silencio, pero siempre con fe. Y justo cuando parecía que solo sería una tarde más, el destino empezó a tocar la puerta. ¿Quieres saber cómo? Entonces ven conmigo, que lo mejor aún está por comenzar. No todos los encuentros en la vida vienen con una sonrisa. A veces, lo primero que llega es la duda, el juicio, esa mirada que nos hace sentir pequeños. Así fue como Alicia Estrada apareció frente al taller, con su elegante Mercedes-Benz brillando bajo el sol y sus ojos inquietos buscando una solución. Pero en lugar de un experto de bata blanca, encontró a un niño con las manos manchadas de grasa y una sonrisa desarmante. Para muchos, esa escena parecería un error. Para Dios, era parte del plan. ¿Cuántas veces hemos sido subestimados solo por cómo nos vemos, por lo pequeños que parecemos ante los ojos del mundo? Y sin embargo, ahí es donde comienza la verdadera fuerza, cuando no necesitas convencer a nadie de quién eres, solo serlo. Mateo no intentó parecer mayor, ni más sabio de lo que era. Solo se mantuvo firme, con la sencillez de quien sabe que el valor no se grita, se demuestra en silencio. Alicia, como muchos adultos,
Había visto demasiadas decepciones. 8 mecánicos antes lo habían intentado. Su confianza estaba quebrada, su paciencia al límite. Por eso cuando vio a Mateo, no vio esperanza. Vio una pérdida de tiempo. Y ahí está el desafío de la fe. Cuando todo parece decirte que no, atreverte a creer que sí. No en lo que ves, sino en lo que puede ser. Y así como aquella mujer llegó con el ceño fruncido y el alma cansada, muchas veces nosotros también llegamos a la vida desconfiando de todo. De nosotros mismos, de los demás, de lo que viene. Pero justo en esos momentos, Dios nos sorprende poniendo frente a nosotros algo inesperado. No lo que pedíamos, sino lo que verdaderamente necesitábamos. Y casi siempre lo hace a través de alguien que jamás imaginamos. Mateo no juzgó su desconfianza. No se ofendió ni retrocedió. Respondió con calma, con respeto, con la ternura firme que solo los corazones bien guiados pueden tener. Porque cuando sabes quién te guía, no necesitas impresionar a nadie. Y eso es algo que los niños, con su pureza, entienden mucho mejor que los adultos. Ese encuentro, que parecía una pérdida de tiempo para Alicia, sería en realidad el punto de quiebre para ambos. Porque a veces Dios permite que se crucen dos almas heridas, una por la desconfianza y otra por el deseo de servir, para que juntas sanen. Y justo cuando parecía que nada iba a cambiar, una frase lo transformó todo. Pero eso, mi querido amigo, lo verás en el siguiente paso de esta historia. A veces, una sola frase tiene el poder de definir un momento, una historia, incluso un destino. 8 mecánicos fallaron, niño. Tú no vas a poder. Eso dijo Alicia con una mezcla de desesperación y burla. No lo dijo para herir, lo dijo porque ya no creía. El mundo le había fallado tantas veces que ya no esperaba sorpresas. Pero Mateo no se ofendió, no respondió con orgullo, ni se sintió menos. Solo miró el coche, como si escuchara otra voz, la voz del propósito. Y es que cuando alguien duda de ti, tienes dos caminos: creerte la mentira o recordar quién eres. Mateo eligió lo segundo. No necesitaba convencer a nadie, porque su certeza no venía de afuera, venía de dentro, como ese joven pastor que enfrentó al gigante sin armadura, con solo una honda y su fe. Mateo se paró frente al coche con la confianza de quien ha aprendido a confiar, no en lo que ve, sino en lo que siente en el alma. Hay palabras que lastiman, sí, pero también hay quienes saben convertir las palabras duras en motivación. Cada vez que te digan no puedes, tienes la oportunidad de transformar esa frase en una semilla de crecimiento, no para demostrarle nada al mundo, sino para honrar el don que hay en ti. Así como hizo Mateo, no prometió resultados, no se alardeó, solo pidió algo sencillo: escuchar al coche. Y esa frase, la que buscaba cortar sus alas, fue, sin saberlo, la chispa que encendió el milagro. Porque cuando alguien te subestima, Dios puede usar ese instante para mostrar lo que Él ya había depositado en ti. Como una lámpara que solo necesita un poco de aceite para brillar, Mateo ya estaba listo. Solo hacía falta que alguien encendiera el desafío. Él no necesitaba ser el más fuerte ni el más sabio, solo necesitaba fe y disposición. Esa es una enseñanza poderosa para cualquier niño. No importa cuán difícil parezca la situación, ni cuántas veces otros hayan fallado. Si tú lo haces con el corazón, con respeto y con amor, tienes más posibilidades de lograrlo de lo que imaginas. Porque no se trata de vencer al mundo, sino de ser fiel a lo que llevas dentro. Y justo ahí, en medio de la incredulidad, comenzó el verdadero milagro. No con herramientas, sino con escucha. No con fuerza, sino con sensibilidad. Porque hay quienes arreglan motores y hay quienes sanan memorias. Pero eso aún estaba por descubrirse. Sigamos. Porque esta historia todavía guarda algo que toca el alma. Hay quienes miran y hay quienes realmente ven. Hay quienes oyen, pero pocos saben escuchar. Mateo no se apresuró,
No se dejó llevar por el apuro ni por el deseo de impresionar. Caminó despacio alrededor del coche, como si estuviera conociendo a alguien herido. Pidió que lo encendieran, cerró los ojos por un momento y afinó su oído como quien escucha una confesión. Y entonces lo sintió. Un leve zumbido, una vibración apenas perceptible, una señal que los demás habían pasado por alto. Ese es el arte de escuchar con el corazón. No se trata de ruido, sino de intención. Mateo no buscaba el error más evidente, ni se dejaba engañar por la apariencia. Él sabía, porque lo había aprendido con su abuelo, que toda máquina tiene un lenguaje, un susurro, un lamento, y muchas veces lo que necesita no es fuerza, sino atención. Eso es algo que también pasa con las personas. Cuando alguien está triste, lo más valioso no es dar soluciones, es saber escuchar sin juzgar. Lo maravilloso es que esta actitud no necesita edad ni títulos, solo requiere sensibilidad. Tú también puedes desarrollar esa capacidad. Cuando alguien se sienta mal, en lugar de apurarte a dar tu opinión, escucha, mira a los ojos, siente con el otro, porque muchas veces lo que sana no es la respuesta, sino el abrazo silencioso de quien estuvo ahí para escuchar de verdad. Mateo encontró un conector corroído, algo simple, sí, pero invisible para ojos apurados. Nadie antes lo había notado. Y es que cuando el corazón se llena de prisa, se vuelve sordo a los detalles. Pero cuando se trabaja con amor, todo se revela. Así como una flor no se abre con gritos, un motor tampoco se arregla a la fuerza. Se necesita paciencia, respeto y fe. Qué importante es esto para nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos perdemos detalles porque vivimos corriendo? ¿Cuántas veces no vemos lo esencial en quienes amamos por estar distraídos? Aprendamos de Mateo, bajar el ritmo, prestar atención, escuchar de verdad, porque escuchar es un acto de amor. Y el amor, querido amigo, es lo que hace funcionar todo. Y justo cuando parecía que solo era una revisión más, algo estaba a punto de cambiar. Porque cuando se une la escucha con la acción, lo invisible se vuelve milagro. Y lo que nadie más logró, comienza a renacer con solo un gesto. ¿Estás listo para ver lo que hizo Mateo con esa pequeña pieza? Vamos juntos al siguiente paso. No todo milagro se ve desde lejos. A veces, lo que cambia todo cabe en la palma de una mano. Con la misma delicadeza con la que un niño cuida a un pajarito herido, Mateo limpió el conector corroído. Usó una mezcla casera que su abuelo le había enseñado. Esa sabiduría que no viene en manuales, sino en conversaciones al caer la tarde. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo cuidado, amor y un toque de fe. Pidió que encendieran el coche. Y entonces, como si hubiera recuperado el aliento perdido, el motor rugió con una fuerza limpia, firme, llena de vida. Fue como ver a alguien despertar de un sueño largo. No solo volvió a funcionar, volvió a tener alma. Y eso, querido amigo, no se logra con herramientas. Se logra con conexión, con respeto, con esa intuición que nace cuando haces algo con el corazón abierto. Esta escena nos deja un mensaje poderoso. Lo simple, hecho con amor, supera lo complejo, hecho sin alma. ¿Cuántas veces creemos que necesitamos cosas grandes para resolver nuestros problemas? Y sin embargo, tantas veces la solución está en lo pequeño, en una palabra amable, en un gesto de perdón, en volver a intentarlo sin rendirse. Mateo no hizo magia, hizo lo correcto, con corazón. Ese motor había pasado por manos expertas, pero solo se curó en manos inocentes. Porque cuando uno se acerca sin ego, sin orgullo, lo imposible se hace posible. Lo que estaba muerto volvió a vivir con una reparación sencilla. Como tantas veces pasa con nuestros días, un abrazo puede reparar un enojo, un lo siento puede arreglar una amistad, un te creo puede salvar un sueño. Y esto es algo que todos, incluso los más pequeños, pueden llevar en el corazón.
No necesitas ser grande para hacer algo grandioso. Solo necesitas estar dispuesto, como Mateo, que no dejó que el miedo lo frenara. Porque cuando haces lo que sabes con amor y confías en lo que llevas dentro, algo extraordinario ocurre. Las cosas rotas comienzan a sanar. Pero lo más hermoso de esta historia aún no había llegado, porque lo que Mateo reparó no fue solo un coche. Fue algo mucho más profundo, algo que solo se ve cuando miras con el alma. Te animas a seguir caminando conmigo, porque ahora lo que parecía una simple reparación se volverá una lección de vida. Cuando el motor volvió a rugir como nuevo, Alicia bajó del auto sin decir palabra, pero sus ojos hablaban por ella. Estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, gratitud mezclada con memoria, porque ese coche no era cualquier coche. Era lo último que quedaba de su esposo, su compañero de ruta, su historia compartida. Y durante semanas había sentido que lo estaba perdiendo también. Pero ahora algo había regresado. Mateo, con su mirada limpia, no comprendía del todo lo que pasaba. Solo había querido ayudar, hacer lo correcto, pero en su inocencia dijo una frase que lo explicó todo. No era el motor, era lo que sentía. Solo necesitaba que alguien lo escuchara. Y ahí, en esas palabras simples, estaba escondida una verdad que muchos adultos olvidan. A veces, el dolor no necesita arreglos complejos, solo presencia y comprensión. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Porque cuántas veces creemos que debemos hacer algo extraordinario para consolar a alguien, cuando lo más transformador es simplemente estar ahí, escuchar, sentir con el otro. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de ser ese abrazo silencioso que dice, estoy contigo. Eso fue lo que Mateo hizo, sin darse cuenta. Sanó más que un coche, tocó un alma. Y para nosotros, esta escena es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a entender que detrás de cada rostro serio puede haber una historia rota, que un acto de bondad, por más pequeño que sea, puede reavivar la esperanza en alguien que ya la había perdido. Y eso lo pueden hacer también los niños, los jóvenes, cualquiera que se atreva a actuar con el corazón. Las lágrimas de Alicia no fueron signo de debilidad, fueron símbolo de sanación. Porque a veces, cuando algo muy querido parece haberse perdido, encontrarlo de nuevo, aunque sea en forma de un sonido, un gesto o una memoria, es como volver a abrazar al ser amado. Y fue Mateo, un niño de apenas 9 años, quien le devolvió ese abrazo sin saberlo. Pero esta historia, aunque parece cerrar aquí, aún guarda una última reflexión. Porque no se trata solo de lo que Mateo hizo, sino de lo que representa. Él no solo reparó un motor, nos mostró que cada uno de nosotros, con pequeños gestos, puede ser instrumento de consuelo, de fe y de amor. ¿Te gustaría descubrir lo que eso significa para ti? Entonces, vayamos juntos al último paso de esta historia. 2 horas antes, Mateo era solo un niño para Alicia, un niño al que no le dieron crédito, al que se le habló con desdén. Pero 2 horas después, había restaurado no solo un coche, sino un recuerdo, una esperanza, una conexión que parecía perdida. Y eso, mi querido amigo, no se aprende en libros ni se compra en tiendas. Eso nace de un corazón que sabe escuchar, sentir y actuar con humildad, porque a veces los pequeños hacen lo que los grandes olvidan, sirven con amor. Esta historia no es solo sobre un motor, es sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer cuando decide vivir con propósito. ¿Tienes miedo de no ser suficiente? ¿Sientes que los demás no creen en ti? Recuerda a Mateo. No necesitó demostrar nada. Solo fue fiel a lo que sabía hacer. Y cuando llegó el momento, su luz brilló, porque la luz verdadera no necesita permiso para brillar, solo necesita que confíes en ella. Así como él, tú también puedes ser instrumento de cosas grandes.
No importa tu edad, tu tamaño, tu historia, importa tu disposición. Importa que creas que, aunque el mundo te diga que no puedes, tú sigas adelante con fe. Porque muchas veces lo imposible solo necesita un alma valiente que diga, voy a intentarlo, aunque nadie más lo haya logrado. Y no olvides esto, cuando alguien te dice que no puedes, Dios ya vio que sí. Él no se deja guiar por las estadísticas, ni por los fracasos de otros. Él mira el corazón. Y en los corazones puros como el de Mateo, Él hace cosas que nadie espera. Así que la próxima vez que enfrentes algo difícil, no pienses en los que fallaron antes. Piensa en lo que tú puedes hacer, si lo haces con amor. Para los más pequeños que escuchan esta historia, recuerden esto. Ustedes también pueden cambiar el mundo, con sus palabras, con sus gestos, con su forma de tratar a los demás. Cuando ayudas a un amigo, cuando cuidas algo con cariño, cuando dices la verdad, aunque te dé miedo, estás sembrando luz. Y esa luz puede ser justo lo que alguien necesita para volver a creer. Y así terminamos esta historia, pero no su enseñanza. Porque cada día es una nueva oportunidad para escuchar con el corazón, actuar con valor y vivir con fe. Así como Mateo lo hizo, tú también puedes ser la respuesta que alguien está esperando. Y quién sabe, quizás algún día alguien diga de ti, ese niño cambió mi vida. A veces, los grandes héroes no usan capa, usan grasa en las manos y una sonrisa honesta. Mateo nos enseñó que la fe no necesita títulos, solo un corazón dispuesto. Y que incluso los más pequeños pueden provocar los milagros más grandes. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite volver a creer en sí mismo, porque nunca se es demasiado pequeño para hacer algo gigante.